Les da la más cordial de las bienvenidas. Les recordamos al público asistente apagar o mantener en vibración celulares, radiolocalizadores o cualquier dispositivo que pueda interrumpir a los ponentes y distraer al público. Les pedimos de la manera más atenta no ingresar con alimentos, gomas de mascar y bebidas al auditorio. Les recordamos muy atentamente no descuidar sus objetos personales. Las salidas de emergencia se encuentran por donde ingresaron y de este lado. Muchas gracias, los dejo disfrutando la presentación del libro. Hola, buenas tardes. A nombre de Penguin Random House, pues es un gusto que nos acompañen esta tarde de domingo. Y para mí, pues cada año es muy delicioso, muy apetecible, muy divertido estar en una mesa con Juan Miguel Zunzunegui, con Pedro J. Fernández, y en realidad es la primera vez que me encuentro aquí al lado de Leopoldo Mendívil. Como saben, son grandes autores de la casa, con mucha trayectoria ya con nosotros, y que ahora nos traen este libro, que es México a tres bandas. Es la primera presentación oficial que se hace del libro. Yo traje un látigo para callarlos, porque si no sabemos, los conocemos, son un problema. Así que la manera en la cual pensé hacerla, no me mires así, Juan Miguel, la manera en la cual pensé hacer la presentación es por temas. Yo elijo a uno de los autores para que conteste ese tema, de ahí me brinco a la siguiente o pregunta o tema, y así voy un poco jugando con la presentación. Si sobra tiempo y ellos necesitan discutir y poner sobre la mesa y lo que les gusta hacer el uno con el otro, pues bueno, eso ya lo veremos. Así que de momento pues lanzaré la primera pregunta o el primer tema, que es para Leopoldo Mendívil. Por favor, deja tu celular. Ya ven cómo empiezan. Y va a ser acerca del México prehispánico o la época prehispánica, de qué manera lo construiste. Antes de cederle, perdón, la palabra, como imaginarán, pues son tres estilos súper diferentes los que ellos tienen, ¿no? Entonces, Juan Miguel siempre tiene esta visión totalitaria de la historia, y por ahí es donde circulan muchos de sus artículos que hace aquí en el libro. Por otro lado, Pedro J., pues ya sabemos que es amante de los personajes históricos. Entonces, normalmente su participación en el libro se basa a partir de un personaje. Y Leopoldo Mendívil, pues bueno, él es el rey de la conspiración, así que todo lo que encontrarán en el libro con Leopoldo tendrá que ver con la conspiración. Así que por eso me interesaba mucho empezar con la época prehispánica y con la visión de Leopoldo acerca de esa época. Bueno, primero que nada yo quiero agradecer mucho a mi hermano querido y amigo Juan Miguel, que él fue el impulsor inicial de que hiciéramos este proyecto juntos. Es un honor inmenso para mí, siempre te lo agradeceré. Para mí ha sido tu amistad algo súper rico en la vida, y agradezco al cosmos que tú existes, ¿no? Y también Pedro, pues lo conocen, ha creado algo increíble en la literatura, yo soy su fan, admirador, y también desde luego a Quetzali de la Concha, que está con nosotros, que ha impulsado mucho este proyecto, y a ti, Fernanda, sin duda. Y a todos ustedes, un paréntesis antes de entrar a lo de la cuestión de los aztecas, bueno, prehispánico. Quiero decirles que a los que digan que yo hago libros de conspiración, aquí traigo la tesis por si quieren. Eso es algo que hemos debatido bastante, mi querido Juan Miguel y yo, si existen o no las conspiraciones y por qué se usa para la propaganda en pro y en contra. Eso es algo que se puede prestar un debate impresionante, que si ustedes gustan, y Fernanda, podemos abordarlo. Porque este libro es un libro de la historia de conspiraciones, que son verdaderas. No son teorías de conspiración, son conspiraciones porque la historia está hecha a partir de gente que hace planes y a otros que no hacemos planes. Los que no hacemos planes nos va muy mal, pero los que hacen planes generalmente les va muy bien, y de eso se trata parte. Pero volviendo a este tema, y antes de que el látigo me... Los aztecas es un caso, no podrían imaginar que en el mundo prehispánico precisamente también había conspiraciones, siempre ha habido alguien que quiere el poder, ¿no? Hay otros que tal vez lo quieren, pero no tienen ni idea de cómo se logra. Aquí en este caso, en este libro, hay imagínense cómo en Teotihuacán, desde aquellos remotos tiempos, se imaginarían que, o sea, como en Teotihuacán no hay una escritura que se conozca, ni siquiera sabemos qué idioma escribían o hablaban los de Teotihuacán. Sin embargo, sí se saben los nombres de dos gobernantes de Teotihuacán. Imagínense la ciudad esa. ¿Cómo es que sabemos dos nombres? Porque en la zona maya hay narraciones en las piedras que hablan de que llegaban desde Teotihuacán cuates a tratar de imponer el poder a las ciudades mayas. En este libro, México a tres bandas, está la historia de un gobernante, nunca sabremos cómo se llamaba en teotihuacano, pero sí en maya, que traducido al
náhuatl, muchos creen que en Teotihuacán se hablaba náhuatl, pero de eso no hay ni una prueba. Se le llamaría Atlalcahuac a ese gobernante, imagínense. Él fue el rey en ese lugar que han visto todos, Teotihuacán, que era búho lanzadardos, para traducirlo, y que ese hombre fue ahí a quitar a un rey de Tikal y para poner a su hijo como rey. O sea, era como los gringos actuales. O sea, para en aquella época, Teotihuacán era como Washington y la zona maya era como México, que llegan y le dicen, tú quítate y pongo aquí a otro, y golpes de Estado. O sea, también se hacía en la época de los teotihuacanos y se ha hecho en toda la historia del mundo, porque los seres humanos así somos. Desde la épocas bíblicas o anteriores, siempre ha habido eso. Los que están en el poder quieren continuar en el poder o tener más poder. Eso es lo que son las conspiraciones. Y un tema más, antes de... Está asustado. Bueno, un tema más es el tema, por ejemplo, prehispánico. Lo prehispánico ahorita ya está poniéndose otra vez de moda, de una manera polarizada, como todo ahora, gracias a que nuestro señor presidente y su esposa mencionaron todo eso de pedir disculpas a España. Bueno, se ha generado tal polémica que obviamente hay quienes dicen, oigan, eso está ridículo, ¿para qué pedir eso? Pero se está dando también otra cosa que también es preocupante, el anti-aztequismo. Hay gente que ya está diciendo, todo lo de España está excelente, gracias. Por ejemplo, todo esto es estilo europeo, ¿no? ¿Por qué no se parece nada a lo prehispánico, a lo azteca? Otro tema de debate, ¿por qué le llamamos prehispánico a ese mundo? A ese mundo del cual venimos, que no tenía un nombre. Es como si, yo siempre le digo a mi esposa, es como si yo le dijera, son Azucena y el no Azucena. Pues, bueno, gracias, yo me llamaba Polo o Leopoldo. O sea, a lo que voy, tenemos un problema de identidad que ha sido un tema de plática siempre entre nosotros, que creemos que es importante para el futuro de México. Mientras no sepamos quiénes somos o estemos realmente orgullosos, algo de lo que ha escrito mucho Juan Miguel, y bueno, pues ni qué decir, tú estás enalteciendo al pasado, Pedro, de una manera grandiosa en sus libros sobre la Malinche y demás, pues vivimos odiando nuestra parte española y nuestra parte también azteca. Muchos he platicado con mi querido Juan Miguel, como ahora está más de moda decir que realmente la conquista no la hicieron los españoles, sino que la hicieron los tlaxcaltecas, ¿no? Que fueron los que realmente pues, vencieron al ejército español. Sí, yo lo único que siempre les digo a todos es primero, y eso puede ser materia de debate, yo abro el debate, que es, primero que nada, los tlaxcaltecas también venían de Aztlán, son aztecas también, los tlaxcaltecas también eran aztecas, y si alguien de aquí es de Tlaxcala, me desmiente, ¿no? Segunda, los tlaxcaltecas fueron parte de los que fundaron el imperio azteca en 1428, son los que le ayudaron a Moctezuma I y a Nezahualcóyotl a vencer sobre el que era el gran opresor de entonces, que era Tezosomo. Con eso se creó el imperio azteca, fundadores eran los tlaxcaltecas, o sea, no estaban se pusieron en contra después. Pero otro tema importante sobre esto es, se me olvidó. Bueno, creo que hasta aquí no quiero abusar del tiempo. Perfecto. Juan Miguel, tú hablas acerca del origen del virreinato. Cuéntanos sobre esa parte. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias, pues igual a Fer, a Polo, a Pedro, a Quetzali. Bueno, es curioso, yo estoy lejísimos de renegar la parte prehispánica de este país. Solamente me gusta señalar que los que reniegan la parte hispana de este país reniegan de ella en español, lo cual, bueno, pues nos lleva a esta inherente contradicción. Por un lado, por otro lado, y solo como dato al margen, Aztlán no existió, pero bueno, es lo malo de tomar la mitología y convertirla en historia. Es como pensar que existió el paraíso bíblico y Adán y Eva, más o menos están en la misma categoría que Aztlán. A ver, en Mesoamérica se viene desarrollando una cultura fascinante, por lo menos desde los olmecas y con un poquito más de historicidad, justo desde Teotihuacán, que es una pena que no sepamos nada de Teotihuacán, en verdad no sabemos nada, ni cómo se llamaba la ciudad en realidad, pues, ¿no? No sabemos nada. Pero bueno, la época de oro de Teotihuacán, estamos hablando del siglo V de nuestra era, la época de oro de los toltecas del siglo IX de nuestra era, que van creando una civilización fascinante. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles? A mí no me gustan las versiones de conflicto, eso creo que quien me lee lo tiene claro. No me gusta el conflicto, me gusta buscar cualquier pretexto que nos sirva para hacer un poco de paz.
O sea, Hernán Cortés no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo, tiene un proyecto, desde los 18 años vive en el Caribe, ¿no? Desde los 18 años vive en Haití, lleva 14 años contemplando toda la dinámica del Caribe, tiene la idea de que puede haber una gran civilización allá cruzando un poco más el mar, y un buen día decide arriesgar toda su fortuna, todo su dinero, todo lo que tiene en la vida para conseguir 11 barcos, pagarle a toda la tripulación, llenar los barcos de comida, de animales, con un plan no de venir a conquistar porque no sabe lo que hay, es con un plan de llegar a quedarse. Hernán Cortés viene a quedarse, eso le va quedando claro a otros españoles en Cuba, como a Diego Velázquez, por eso no quiere que Cortés venga, él viene con vacas, bueyes, cerdos, él viene a instalarse. Y claro, ya instalado aquí, se va enterando de todo lo que hay, se va enterando de la gran civilización que hay. Sería absurdo pensar que Hernán Cortés, este hombre del que nunca nos van a decir la verdad, o sea, el tema de que era letrado, ilustrado, latinista, abogado, universitario, uno de los hombres ilustrados de su época, mucho más ilustrado que su propio rey, ¿no? Tiene un proyecto de mestizaje. Claro, el problema es que Hernán Cortés no viene solo, viene con 500 hombres, y en realidad esos 500 hombres no vienen solos, porque detrás de ellos pues está justo la corona de Castilla con el emperador Carlos V, pues que ya están, mientras Cortés está viendo dónde hacer un reino mestizo, Carlos V está viendo de dónde saca dinero para pagar sus guerras contra los turcos. Ahí es una visión completamente distinta, ¿no? Y ahí donde Cortés tiene un gran sueño, que como los seres humanos somos violentos porque somos temerosos, pues evidentemente no se pudo hacer por la buena. Siempre que dos culturas se encuentran, tristemente ha sido de forma violenta, pero ahí donde dos culturas se encuentran, aunque sea de manera violenta, siempre ha surgido algo nuevo. Ha pasado con cada cultura en la historia de la humanidad, un pueblo invade a otro, hay guerra, hay conflicto, se crea algo nuevo y ese algo nuevo es glorioso. Y en México nos educan para aceptar ese proceso en todo el mundo, menos en México. Como si la llegada de los invasores castellanos fuera distinta a la llegada de los romanos al mundo griego, o de los griegos contra los egipcios, o de los arios contra los indios. Toda la historia de la humanidad es la creación de cultura a través del encuentro, y nosotros nos lamentamos de que esto exista. El virreinato es una transformación de la cultura, de lo que hay con lo que llega, y surge algo tan glorioso que es el México que somos hoy. Me parece terrible que no estemos educados para apreciar el mestizaje y tengamos que estar buscando o si somos indígenas o si somos españoles, en lugar de entender que culturalmente somos las dos cosas. Podemos ver en Hernán Cortés un símbolo de conquista y seguir lamentándonos de nuestra historia 500 años después, o podemos ver un símbolo de encuentro y apreciar lo que somos. Básicamente, estar en contra de lo que somos no ha servido para nada. Somos un país que ha aprendido a odiarse y a despreciarse a sí mismo. Yo todo lo que propongo con Hernán Cortés y con el virreinato es entender que es una transformación más de la cultura mesoamericana y que nosotros somos el hermosísimo resultado de eso. Entonces, es una invitación a ver encuentro en lugar de ver conquista, con lo cual ya estoy anunciando mi siguiente libro que sale en julio, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, que será justo toda la historia de Cortés, pero esa es otra historia. Gracias, Juan Miguel. Y ahora es el turno de Pedro. Me hago un poco de salto en la historia porque él habla acerca de un personaje que me parece fascinante y terrible a la vez, que es Antonio López de Santa Anna. Ay, Dios. Bienvenidos al inicio de la Tercera Guerra Mundial. No, ya en serio, realmente a mí lo que me gustan son más que los personajes, son los villanos. Creo que los villanos de la historia son los interesantes, los que tienen las pasiones humanas, los personajes con los que nos relacionamos, los que admiramos en secreto, los que odiamos en público. Y curiosamente hoy es el aniversario luctuoso de María Rubio, que es otra gran villana, que es Catalina Krill, que justo menciono en el libro porque yo quería mencionar a Catalina Krill en un libro y al final lo logré. Y hice la comparación de que Catalina Krill se nos quedó en el inconsciente de todos los mexicanos de la misma manera que Santana, porque Santana al final su vida es tan irreal. Es el héroe que un día va y lucha contra los franceses y pierde la pierna, y en lugar de decir, pues sí, me partí la madre y pues este es el resultado de la
o sea, sufrí esto, pues va y le hace honores militares a la pierna y le hace una misa en catedral, o sea, se vuelve un momento completamente ridículo, porque la historia mexicana está llena de esos momentos ridículos hasta la fecha, si no gana el presidente que tenemos. Entonces, Antonio López de Santana es eso, es ese hombre que de repente un día es héroe de la independencia y otro día pierde la mitad del territorio y gobierna 11 veces porque nadie más quería gobernar, y en el libro cuento una anécdota de cómo Aguascalientes consigue su independencia, porque está sujeto a las pasiones humanas. A diferencia de los héroes, un villano como Santana sí está sujeto a eso. Podemos verlo como una persona, con sus errores, podemos verlo como un hombre, podemos verlo pues como ese villano rico del que queremos saber más y que seguramente a todos nosotros, aunque de repente lo odiemos, nos encantaría sentarnos a tomar un mezcal con él para que nos cuente su historia. Entonces, pues sí quería hablar de Santana en el libro. Todas mis participaciones en el libro son de villanos. Está La Malinche, está Iturbide, está Santana, está Porfirio, está Plutarco Elías Calles, o sea, todo eso. Y pues uno de nuestros villanos favoritos es precisamente Santana y sus 11 presidencias y su hoy gobierno y ya me aburrí, me regreso a mi hacienda, pero me fueron a pedir que volviera a gobernar y ya regresé, pero me aburrí a los 3 meses y otra vez ya me voy y otra vez me aburrí y entonces le voy a hacer más honores a mi pierna. No, o sea, su vida es completamente surreal. Debería escribir una novela de Santana. No. Santana. Gracias, Pedro. Y ahora me gustaría que Polo nos hablara sobre la Operación Juárez. Que nos contextualices también un poco y entonces entres por ahí. Mira, hasta miedo me da de hablar de eso en un lugar como este. Yo quiero decirles que siempre a mí me impresiona estar aquí, y yo les decía a mis queridos amigos que me siento como en la foto de Villa Zapata cuando estaban así con la silla presidencial, ¿no? Yo soy el colado, pero bueno, tú también, eres revolucionaria. Y sí, bueno, en el caso de Operación Juárez, mi querido Manuel, que viene de Venezuela, un gran hombre, que es descendiente de la familia relacionada con Simón Bolívar. Gracias por estar aquí. Un gran amigo que admiro mucho. También quiero agradecer a Pedro Telles, un gran editor que está con nosotros, todos los demás amigos. Fernando Morales, a quien debo la idea del secreto Maximiliano. Gracias. Pero bueno, justamente nos lleva a esto, Operación Juárez, ¿no? Que es algo que siempre es delicado hablar del tema de Juárez, porque Juárez es como la Virgen de Guadalupe, ¿no? O como antes era el petróleo, intocable, ahora ya es tocable, ¿no? Pero la Virgen no, gracias a Dios, ¿no? Pero Juárez sigue también siendo un poco intocable, o sea, de que todo tiene que ser perfecto con él, y comparto con mis queridos amigos que en esto nuestra obligación es buscar la verdad, ¿no? Y a nuestra estilo o manera cada quien lo busca. Entonces el caso es que Operación Juárez en el libro del secreto Maximiliano, y bueno, pero más que nada aquí, México a 3 bandas es una parte importante. Como mexicanos tenemos que saber que Juárez, por muy grande que fue, porque sí lo fue, pero él 4 veces firmó tratados que hubieran condenado a México. Si se hubiera llegado a término con todos, quiero agradecer a mi querido amigo Octavio Fitch, un gran hombre del Grupo Salinas y un experto en economía, en teoría monetaria. Gracias por estar aquí, mi hermano. Bueno, el caso es que si se hubieran llevado a efecto todos esos tratados, México no tendría Baja California, ni San Luis Potosí, ni Tamaulipas, ni el control del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué pasó? Pues que tuvo mucha suerte. O, aquí es donde viene la tesis de mi querido amigo Fernando Morales, que él me decía, es que Juárez todo lo hizo planeando que salirse con la suya. Yo al principio pensaba, bueno, pues que obviamente cada quien defendemos a nuestros héroes, pero nuestra chamba es buscar la verdad, ¿no? Insistemos. Entonces aquí es, o Juárez tuvo mucha suerte, o la Virgencita nos ayudó, o qué pasó, ¿no? O sí planeó todo. Hay quienes han comparado a Benito Juárez con esos cuates el niño que va a la farmacia, mete el dinero, la moneda a la maquinita para sacar la pelota o lo que sea, pero tiene un hilito la moneda y la regresa, ¿no? Y muchos dicen que sí era Juárez. Yo se los dejo a su consideración y solamente les doy unos datos rápidos antes de que el látigo me diga que ya se acabó mi tiempo. Entonces, rápido. Esta historia básicamente es el hecho de que Juárez en realidad recibió tanto apoyo de los Estados Unidos que ni se podrían imaginar. Hay una frase, o sea, yo lo digo con respeto a él, no quiero que nadie me malinterprete. Hay una carta impresionante que recibió el presidente de Estados Unidos, James Buchanan, en 1860,
bueno, 1859, que básicamente decía, ¿cómo voy a pasar a la historia de presidente si no se expande más Estados Unidos? Pues no se le hizo porque en el Congreso no lo apoyaban y porque había un tipo llamado Abraham Lincoln, ya le sonó, que era el que decía, no, hay que pararle, eso es invasiones de países, ya no hay que hacerlo. Era como la guerra de Vietnam, hagan de cuenta. Entonces, básicamente ahí fue donde fue con Buchanan que le dieron todos esos apoyos increíbles a Benito Juárez para decirle, tú te vas a quedar de presidente y bueno, pero gracias, vas a chambear para los Estados Unidos. Le dieron unos apoyos increíbles que ahorita vamos a detalle, ¿no? Montos y todo. Al final de cuentas hay una cifra de $2 millones que ahí les va en que acabó, eso fue terrible. Pero básicamente con Buchanan era eso. Hay gente que le ofreció apoyo a Benito Juárez, un grupo que es el antecedente del Ku Klux Klan, ¿se imaginan? Se llamaban Caballeros del Círculo Dorado, a los que les gusta esta historia lo han de saber. Knights of the Golden Circle, que ellos apoyaban y decían, si tú nos das chance, esto lo negociaron con el gobernador de Guanajuato, juarista, que era Manuel Doblado, si nos das chance de que o sea, vamos a meter una operación para quitarle el poder a los que están ahí, para que tú te quedes de presidente Juárez, pero a cada uno de los caballeros del Círculo Dorado le tocan 1,000 mexicanos para hacer plantaciones. O sea, todos los que digan, sí, que nos invadan los Estados Unidos para que seamos un estado más. Pues sí, pero ¿crees que ellos, eso es lo que quieren ellos? O sea, ¿vamos a ser ciudadanos de primera? O en ese caso no, íbamos a ser esclavos de plantaciones. Y bueno, Manuel Doblado firmó, dijo, órale, vas. Ok, no se cumplió, gracias a Dios. Pero ¿saben por qué también? Porque James Buchanan perdió, ¿y quién creen que ganó? En 1860, el joven idealista que estaba contra el sistema. Hagan de cuenta que era como Obama o como ahorita Bernie Sanders. Y bueno, la gente votó por Abraham Lincoln y todo el mundo se quedaron así. Buchanan odió que hubiera ganado ese tipo, que aparte empezó a destruirle su imagen. Y los de los estados del sur que decían, nosotros ahora queremos expandernos hacia el sur, querían estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, todo eso, y con el nuevo gobierno de Lincoln, pues ya no iban a tener eso. Pues, ¿qué creen? Ahí viene donde está la guerra civil de Estados Unidos. Seguramente todos, voy a tratar de comprimir todo, tengo miedo, pero la guerra civil que nos han enseñado, ¿no? De que era por la esclavitud y porque los estados del sur tenían esclavitud y los del norte decían, no vamos a permitirlo nunca jamás. ¿Ustedes creen eso? Hoy en día ya se sabe lo que pasó realmente y en parte está aquí y también el secreto Maximiliano, que es que realmente hubo un movimiento apoyado por Inglaterra y por Francia para que los estados del sur de Estados Unidos dijeran, se acabó, vamos a rebelarnos y continuar con el plan de invadir hacia el sur. O sea, ellos no se iban a quedar con lo de Texas nada más. O sea, si hubiera sido por ellos tenían planes que se llaman el país del Círculo Dorado, lo que iba a ser la Confederación de Estados Americanos, incluía todo el norte de México, para no ir más lejos. Ellos contaban con eso. O sea, y yo quiero, aquí va a decir mi querido Juan Miguel, eso es teoría de conspiración. Y yo les voy a decir, aquí está el tratado por si quieren que lo platiquemos. Pero, rápidamente, lo que ocurre, y lo digo con mi gran cariño y admiración hacia él, que es que los que digan, es teoría de conspiración, los ingleses y los franceses no tuvieron nada que ver con la guerra civil de Estados Unidos. O sea, fue porque los estados del sur eran esclavistas y los del norte decían, nunca lo permitiremos. Yo les digo a ustedes, ¿lo creen? Bueno, ahí les va. Si los ingleses no hubieran participado, bueno, aquí hay un paréntesis, un niño gringo, ¿creen que sabe esto? ¿Que los ingleses fueron los que metieron dinero para que se separaran los estados del sur? No, por lo mismo que aquí, porque hoy en día Inglaterra y Estados Unidos son aliados. ¿A quién le importa en Estados Unidos que los niños se enteren de algo así? No, ya somos cuates, siempre hemos sido amigos, siempre. Bueno, ahí les va. ¿Por qué entonces cuando acabó la guerra civil de Estados Unidos, cuando ya ganó Lincoln contra los rebeldes del sur, establecieron una demanda internacional contra Inglaterra por financiar la rebelión de los estados del sur? Una demanda por $2 millones y quedarse con Canadá, que Canadá era de los británicos. ¿Creen que entonces es una teoría de conspiración? Ese es un documento histórico que está en el Congreso de Estados Unidos. Estados Unidos demandó a Inglaterra por haber instigado la separación de los estados del sur. A la mera hora negociaron y los ingleses ya nos dieron $2 millones, sino solo $15,000. Pero ¿saben por qué? Porque ahora había otro enemigo, Alemania. Entonces ahora sí empezaron los cuates. Pero bueno, ¿ya me pasé de tiempo? Bueno, quedo. Gracias.
ahora sigue. Pero bueno, todo esto se puede retomar porque como ven quedan muchos hilos abiertos, entonces si nos queda tiempo al final por supuesto que retomaremos y también las visiones encontradas con Juan Miguel Zunzunegui al respecto. Pero bueno, Juan Miguel, cuando hablas de el lado oscuro de la bella época, también para que contextualices un poco ese momento histórico y en este país que estaba pasando. Muy bien, bueno, tengo un capítulo que se llama El lado oscuro de la bella época, que en general es la Belle Époque, era un término muy europeo para referirse a, pues a una sociedad aparentemente esplendorosa que es el último tercio de, digamos, desde 1871 hasta que empieza la Primera Guerra Mundial. A esos 50 años se le llamó la Belle Époque o la Bella Época, en Europa principalmente. Y bueno, yo pongo ese capítulo en el libro para hablar pues un poquito del lado oscuro del porfiriato. Hombre, quien me ha escuchado antes sabe que a mí don Porfirio me cae muy bien. Ahora, de que tiene un lado oscuro, pues tiene un lado oscuro, es imposible no tenerlo. Es imposible gobernar un país y no tener un lado oscuro. De pronto también habrá que entender eso. Es imposible ser político y no tener un lado oscuro. Y claro, si consideramos a Porfirio Díaz desde 1876 en el poder y hasta 1910, bueno, 11 para ser muy específicos, es decir, Porfirio Díaz gobernó México durante todo el periodo de la llamada Belle Époque. Y la Belle Époque no fue otra cosa más que en Europa, resultado de la revolución industrial, de pronto, se generó una cantidad de riqueza nunca antes vista en el mundo. Entonces, la capacidad de generar ciencia, tecnología, máquinas, claro, conquistar colonias por todo el mundo para sostener esa economía industrializada, de pronto le llamaban la Belle Époque en Europa porque era muy bonito, toda la gente bien vestida, todos muy lindos, toda gente bonita, todos iban al teatro, todos iban a la ópera, todos leían, todo era tertulias literarias, un mundo maravilloso para el 10% de la población. Entonces, claro, el lado oscuro de la bella época es algo muy simple. Yo le llamo el mito del progreso. El mito del progreso que se desarrolla a lo largo del siglo XIX, que es decirte, mira, el progreso, y por progreso se entendía la industrialización a marchas forzadas, el progreso tiene un precio. Entonces, oye que hay contaminación, oye que hay injusticia social, oye que hay movimientos proletarios demandando la injusticia, y siempre era, es que murieron mineros en la mina, es que lo que fuera, se decía, es que es el precio del progreso. El problema del precio del progreso era entonces y es hoy que el precio lo pagan unos y el progreso lo disfrutan otros. Ese es el gran problema del mito del progreso. Todo esto para que entendamos que Porfirio Díaz es en México nuestra revolución industrial. De un país que seguía siendo eminentemente agrícola cuando empieza Benito Juárez, que Benito Juárez empieza con un progreso, ojo con esto, y es bien importante ubicarlo, Benito Juárez es un hombre capitalista liberal, en una época en la que el capitalismo liberal era la receta para generar riqueza. También hay que ubicar que en la historia las cosas cambian, ¿no? Pero Juárez es el que trae el capitalismo liberal a México y el proyecto social de Juárez es muy claro: capitalismo, liberalismo, industrialización del país a marchas forzadas. Juárez no lo logró porque 15 años de gobierno no alcanzan, porque 10 años en guerra durante 15 de gobierno no te lo permiten. Y el que termina continuando el proyecto de Benito Juárez es Porfirio Díaz. Aquí nos los han pintado como si fueran antagonistas y enemigos cuando son igual de liberales, o sea, del mismo partido liberal, indígenas oaxaqueños, iniciados en la masonería, con el mismo tipo de ilustración. Benito Juárez, por cómo fue su vida, un hombre más ilustrado que don Porfirio, pero al final tienen el mismo proyecto. Lo que está haciendo Porfirio Díaz es lo que hubiera hecho Benito Juárez si no lo ayudan a morirse en 1872. Entonces, claro, México tiene su gran revolución industrial con todo lo que eso implica: capitalismo, industria, liberalismo, capitalismo al estilo mexicano, que siempre ha sido capitalismo de compadres, ¿no? Lo es hoy, lo era entonces. Entonces, claro, a Porfirio le pasa en México lo mismo que a las potencias europeas. Es una belle époque, es una gran bella época si no eres del 90% de la población que paga el precio del progreso. Si eres del 10% que vive el progreso, México era un paraíso en 1900 para ese 10%, tal vez 15% de la población. Ojo, si uno ve cómo continuó la evolución europea, nos damos cuenta que ese capitalismo liberal europeo, conforme fue también tomando demandas sociales y demás, fue ampliando la base de bienestar para cada vez más gente. En México estábamos encaminados en eso, pero pues llegó una guerra civil a la que le llamamos revolución, y así como en Europa
un periodo de guerras mundiales de 30 años acabó con su Belle Époque y los hizo convertirse en algo distinto, crear una Europa distinta. Pudo haber una guerra civil de 20 años llamada Revolución, porque también trajo muchas malas cosas. Lo que es muy importante es quitar las etiquetas de villano y héroe a los personajes de la historia y entender que cada uno está actuando según las circunstancias de la historia. La mejor circunstancia de la historia que tuvo Benito Juárez para no pasar a la historia como villano fue morirse. Si no se hubiera muerto, tal vez seguiría gobernando ahorita, porque no es que tuviera planes de irse, como Porfirio no los tenía, desde luego. Dicen por ahí que en la historia hay dos tipos de personas: los que viven poco y pasan como héroes, y los que viven lo suficiente como para convertirse en villanos. Juárez no vivió lo suficiente, Porfirio Díaz sí. Ninguno es bueno, ninguno es malo, cada quien es un hombre de su tiempo, con todas las luces y sombras que eso significa. México en 1900 tenía un desarrollo similar al de Europa en 1900, con todas sus injusticias también, por supuesto. Europa lo convirtió en un camino de bienestar generalizado y bueno, nosotros no. Y nosotros no, porque nunca hemos tenido planes a futuro, lo cual ya nos lleva a toda otra historia, a todo otro tema, a todo otro libro, y que ya nos convendría empezar a hacer planes a futuro que nos incluyeran a todos, ¿no? Porque si no, este país va a ser la historia de volver a empezar todo el tiempo hasta que simplemente ya no se pueda hacer nada. Gracias. Y yo creo que hay otro momento de la historia de México que también siempre es como o se ha leído un poco mal, y me gustaría que nos hablaras justo de la Guerra Cristera y de Plutarco Elías Calles en esa época que estaba pasando, para que podamos entender un poco más qué sucedió ahí. Ay, la Guerra Cristera, sí. Pero es que es un tema complicado porque somos un país conservador, nos guste o no, y siempre hemos sido conservadores, nos guste o no. Y en el caso de la Guerra Cristera, que no empieza en 1920 y tantos, o sea, venimos arrastrando problemas entre el Estado y la Iglesia Católica, que también ha sido un tema desde entonces, nos guste o no. Pero cuando hay una separación entre la Iglesia y el Estado, es muy doloroso para la sociedad mexicana. O sea, yo creo que en la escuela no alcanzamos a comprender lo doloroso que fue para la sociedad, que venía siendo un país católico y que así se lo habían enseñado, que de repente separen la Iglesia y el Estado, y las personas que eran muy conservadoras y eran muy religiosas lo vieron como un ataque directamente hacia su fe, mucho más que a la institución corrupta que era y es la Iglesia Católica en México. Entonces quedó como una herida abierta eso, y eso explica por qué después, cuando Porfirio está perdiendo su primera esposa, el arzobispo Antonio Pelagio La Bastida y Dávalos le pide que revierta las leyes de reforma, y presiona mucho a Porfirio Díaz, y la Iglesia va a presionar a Porfirio Díaz durante todo su gobierno para que revierta las leyes de reforma. O sea, sigue siendo un tema. O sea, las leyes de reforma, la guerra no termina en el 57 ni en el 59. O sea, sigue siendo un tema entre la Iglesia y el Estado, y Porfirio pues aplicó la de, pues miren, yo voy a hacer lo mío, ustedes van a hacer lo suyo, no nos estorbamos, aquí me voy a hacer menso, y aplicó una política de reconciliación que le funcionó a Porfirio. O sea, bien que mal le funcionó a Porfirio. Fue cuando llegaron protestantes, empezaron las comunidades judías, sí funcionó en su momento. Pero cuando empieza la revolución, otra vez es un tema, esta separación entre la Iglesia y el Estado. Y le van a pedir a Madero que otra vez vuelva a hacer la unión, y sigue siendo una herida abierta. Entonces, con todas esas presiones, cuando llega Plutarco Elías Calles al poder, de repente dice, ¿saben qué? La Iglesia me está estorbando, vamos a tratar de contener su poder. Es cuando empieza a poner estas leyes de que los sacerdotes no pueden estar con sotana en las calles, que se va a controlar el número de religiosos que hay en cada ciudad, y obviamente esta sociedad conservadora salta, y en plena revolución pues obviamente pues hay otra guerra. Entonces es una guerra que yo no la veo que empiece en 1927, yo veo que es algo que sí, es una extensión de 1857, y si nos vamos tantito, un poquito más para atrás, cuando se fundó México, que también había un tema de
una religión oficial que también arrastran Morelos e Iturbide, que también está ese tema en el libro, pero o sea, sí hay un tema de que queremos o no queremos ser un país católico, y cuando de repente atacan a la iglesia, la sociedad salta. En este caso saltó la sociedad, fue una guerra muy cruel, que finalmente, digo, sin entrar en detalles, los pueden leer en el libro, o sea, tuvieron que entrar terceras partes, tuvo que decir a Estados Unidos, a Plutarco, así como de, bájale ya tantito, o sea, o sea, tienes 15 años de revolución y todavía armas otra guerra, estamos aquí a la bájale tantito. Entonces, y viendo que Plutarco iba ya a terminar su periodo, pues tuvieron que echarse para atrás y hacer otra política de conciliación donde nos vamos a llevar todos bien y vamos a hacer como que aquí no pasó nada. Eventualmente matan también a Álvaro Obregón por allí en ese momento. Y desde entonces pues nos hemos ido haciendo guajes, así como el gobierno de repente deja que la iglesia haga y la iglesia habla contra el gobierno y aquí no pasó nada, y seguimos con esa política porque nunca hemos podido separar bien en lo que es la parte práctica de la iglesia y el Estado, y cada vez que lo intentamos hacer pasa lo que pasó en la Guerra de Reforma y pasa lo que pasó en la Guerra Cristera, y seguimos con esa herida abierta que no hemos sabido cerrar. Yo lo veo en mis redes cuando hablo de la Guerra Cristera y todo el mundo salta como si la Guerra Cristera hubiera sido ayer. Entonces, o sea, sí es algo en lo que tenemos como mexicanos que realmente sentarnos a ver qué está pasando, por qué seguimos arrastrando esas políticas conservadoras, y realmente ya separar la iglesia y las iglesias de lo que es el Estado mexicano, y así vamos a poder caminar y entender que la separación no implica un ataque directo hacia la fe o hacia el Dios de cada uno, sino que es algo necesario separar las instituciones religiosas del Estado mexicano. Gracias. Yo, para dejar un poco que todos hablaran los mismos minutos, voy a parar acá, todavía nos falta el cardenismo que también toca este libro, pero quería también como mostrarles que es un gran libro en el sentido de cada uno de ellos tuvieron que hacer un recorrido desde la época prehispánica hasta el siglo XX, cada uno desde sus distintos puntos de vista. Me parece un trabajo muy, muy valioso, y que seguramente, porque claro, no es lo mismo que escribas un libro específico sobre Díaz, específico sobre Secreto Pemex, específico sobre los mitos, ¿no?, que nos dieron traumas, sino ustedes ahora que lo trabajaron, que pudieron ver en retrospectiva desde esa época, de ese México de entonces, por llamarlo de alguna manera, hasta el siglo XX, ¿cuáles podrían ser sus conclusiones? Y ahí sí los invito a los tres a que participen. ¿Polo? Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Y bueno, un paréntesis a mencionar, que es que aparte de quienes les agradecía, a Juan Miguel, a Quetzali, a ti, Fernanda, también pues Francisco Martín Moreno es un hombre que todos conocemos, y él ha apoyado este proyecto, ¿no? De hecho, Juan Miguel ha sido un grande impulsor para que involucrara a Francisco Martín Moreno. Seguramente ustedes se han de preguntar cómo, aunque no pensamos igual, ¿por qué todas estas personas coincidimos en esto? Y es donde yo siempre se lo agradecería a Juan Miguel, ¿no?, que a pesar de que a veces hemos tenido discusiones que son cotorras, ¿no?, porque nos gusta echarnos unos mezcales así, o tequilas, y tener estas pláticas muy enriquecedoras. Pero yo me atrevo a hablar en nombre de los que estamos aquí, que es que pensamos que en 500 años que lleva el país existiendo, con el grandísimo potencial de recursos que siempre hemos tenido, la pregunta es: ¿por qué chihuahuas estamos jodidos, para una expresión? O sea, y de eso se trató este libro, porque es de lo que hemos hablado toda nuestra vida, los aquí presentes, que es la idea de que algo pasó, ya sea que sea totalmente nuestra culpa por tontos, o que otros nos han contribuido para que estemos así, y que no nos damos cuenta porque no hemos, digamos, destapado la cloaca, pero algo tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos en común los tres aquí presentes y por eso existe este libro, porque pensábamos, mal haríamos si nosotros en esta generación no hacemos algo que sirva para que la próxima generación haga algo diferente y tenga un país mucho más grande, porque se puede. Sobraría decir los ejemplos de países que estaban jodidos o más que nosotros y que hoy son potencias. O sea, vean el oeste, el oriente, ¿no? O sea, todo lo que son los tigres, Singapur, etcétera, Corea, imagínense cómo estaba hace años. Los Emiratos Árabes Unidos, yo platicaba con el grandísimo periodista Manuel Mejido, quien fue corresponsal de guerra ahí, que decía, hace 40 años en Emiratos Árabes Unidos eran desiertos como de la película de Star Wars.
O sea, ya se imaginan, pues unos nómadas, hoy tienen unos castillos, ahí es donde está Dubái, nada más, imagínense. Polo, que efectivamente hace teoría de la conspiración o historias de las conspiraciones reales, según se quiera entender, pero a lo que voy, Polo escribe de conspiraciones y la historia de México está llena de conspiraciones. Este país es la creación de los Estados Unidos, que si uno lee las conspiraciones de Polo no nos queda más remedio que asumir eso, ¿no? Y yo que siempre he hecho panoramas, pues macropanoramas de la historia, ¿no? O sea, Fer le dijo historia totalitaria, pero creo que fue desafortunado decirle totalitaria. Pero bueno, o sea, que me gusta hacer panoramas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se van a encontrar. Yo les presento un panorama, Polo nos presenta las conspiraciones y Pedro se va muchísimo más a los personajes. Eso lo hizo muy completo. Yo siempre he sostenido, Polo nunca está de acuerdo conmigo, en que no estamos de acuerdo en nuestras posturas de la historia, que esa es la parte más valiosa de hacer este libro, ¿no? O sea, no es que digas, ah, claro, es que 3 cuates que están de acuerdo en todo se reunieron para… ¡Qué payasada!, ¿no? Tenemos visiones, a veces se parecen, a veces no. Lo valioso es que, y lo he comentado en otras presentaciones aquí, cuando la editorial ha pensado que es buena idea ponernos a Polo y a mí a pelearnos en este escenario, y siempre hago ese hincapié en decir, no estamos de acuerdo en todo, a veces sí, a veces no estamos de acuerdo en temas fundamentales tal vez, somos amigos, nos respetamos y nos llevamos bien. Y luego podemos venir a este escenario a no estar de acuerdo en ciertas posturas y somos amigos, nos respetamos y nos llevamos bien. Y para mí eso es lo más valioso de este libro, más allá de que creo que es un gran aporte, que tristemente hemos construido un país donde, no estamos de acuerdo, somos enemigos, nos tenemos que mentar la madre y la sangre tiene que llegar al río. En lugar de, no estamos de acuerdo, muy bien, tú opinas esto, yo opino esto, y si cada quien escucha al otro, tal vez nos comprendemos un poquito mejor por qué opinamos lo que opinamos, y entonces podríamos tener acuerdos comunes y construir un solo país, y no el país que a cada quien se le ocurre cuando llega al poder porque representa diferentes grupos de interés que nunca son el pueblo, ¿no? Entonces, qué bonito sería poder decir, no creemos en la misma religión, no tenemos al mismo Dios, no votamos por el mismo político o simplemente no votamos, y que eso no se convierta en un motivo de conflicto, no nos convierta en enemigos y no convierta a nuestro país en un campo de batalla. Para mí eso es lo más valioso que va a tener este libro. Aparte es muy interesante, o sea, Polo empieza su primer capítulo, a él le tocó abrir el libro porque justo habla del México prehispánico, y su primer línea del libro es en contra de lo que yo siempre sostengo, lo cual fue fascinante, ¿no? O sea, es decir, hay quien dice que México no existía hace 200 años, ese soy yo, ¿no? Y entonces, ¡pum!, ahí les va. Y yo empiezo mi capítulo diciendo, esto no existía hace 500 años, háganle como quieran, ¿no? Lo cual está muy bien, y Polo escribe su parte, yo escribo mi parte, son solo puntos de vista. Ya tendríamos que entender que no existe la verdad absoluta en nada, y mucho menos en la historia. La historia es un montón de interpretaciones, la historia son discursos y construcciones sobre el pasado que nos ayudan a entendernos mejor lo que somos. Sin embargo, creo que lo que más nos ayuda de la historia a comprender lo que somos no es todo lo que escribamos sobre el pasado, es si nos agarramos o no a mentadas de madre cuando lo discutimos. Entonces, cuando vemos que en este país hay muchas versiones del país y muchas versiones del pasado y los que no las comparten se agarran a madrazos por eso, eso es lo único que vale la pena saber sobre el país, no el contenido del libro. Lo que hay que entender es que nosotros no somos este pasado, somos esas emociones desbordadas cuando los que no están de acuerdo se tienen que agarrar a golpes o se tienen que agredir. Eso es lo que somos. Cuando los que escribimos un libro en el que a veces estamos de acuerdo y a veces no, nos podemos sentar a compartirlo y a plantearlo de manera amistosa y armoniosa, lo de menos es lo que está escrito aquí. Lo importante es que sin importar lo que escribamos, podamos estar sentados exponiéndolo en la misma mesa. Y si eso lo multiplicamos por todos los ciudadanos en cada casa, en cada escenario del país, por todos los políticos en el Congreso de la Unión y demás, podríamos empezar a discutir cosas relevantes sobre México. Al final seguimos discutiendo puras cosas irrelevantes porque llevamos 200 años de independencia sin poder construir algo. Eso es lo único que tendríamos que reflexionar. ¿Por qué somos incapaces de poder construir algo? ¿Por qué somos incapaces de llegar a un acuerdo? Hay muchas razones para explicarlo
Hombre, yo lo expongo en mi libro anterior, El mito de las tres transformaciones, por qué nunca hemos logrado conformar un país. No hemos construido una sociedad que nos invite a construir un país en paz. Ya tendríamos que empezar a hacerlo. Y mientras no aprendamos de nuestro... Todo el mundo repite la frase gastada, sí, es que estudiamos historia para comprender el pasado y no repetir los errores. México es la historia de 200 años repitiendo las mismas estupideces. No aprendemos de la historia, y no aprendemos de la historia porque a nuestra razón le gana nuestra pasión. La democracia, que es con lo que terminamos el libro, cada quien escribe un capítulo sobre siglo XX, el mío se llama El gran mito de la democracia. La democracia tiene ciertas características necesarias en un pueblo para que funcione. Necesitamos un pueblo ilustrado, un pueblo sereno y un pueblo racional. Y tendríamos que preguntarnos qué tan ilustrados, racionales y serenos somos. El México que tenemos, para mí, es la respuesta. Es lo que te indica que no somos ni ilustrados, lo cual no es tan importante, ¿eh? Sería más importante que fuéramos racionales y serenos. Y a la hora de votar no somos ninguna de esas dos cosas. Y a la hora de ejercer el derecho que pretendemos tener por el resultado de una elección, tampoco somos ninguna de esas cosas. Entonces, lo que este país necesita es vivir en paz. Si no, no puede funcionar ninguna otra cosa. A mí lo que más me gusta de este ejercicio, de este libro, para terminar con esta parte, es pues eso, que tres personas que no necesariamente estamos de acuerdo en todo, en algunas cosas sí, evidentemente, podemos trabajar juntos, podemos presentar juntos, podemos convivir juntos. Cuando estábamos planeando este proyecto, en una de las tantas reuniones preliminares, que fue cuando dijimos, oigan, pues estaría padre que Francisco Martín Moreno escribiera un prólogo. Me impresiona, lo hemos puesto en las redes sociales de los tres, la cantidad de gente, ¡ah! Ya valió madre el libro, ya lo echaron a perder con ese prólogo. Y dices, a ver, léelo y ya, ni siquiera lo has leído y ya estás diciendo que ya valió madre porque lo escribió una persona contra la que tienes algún prejuicio. Es tremendo, ¿no? Alguna de las reuniones preliminares, pues tuvo la amabilidad de invitarnos a su casa a comer. Yo creo que en algún momento le dio mucho miedo, ¿no? Porque Polo y yo empezamos a discutir. Y ya se acabó a la hora del postre y el café, y de pronto ya se acabó todo porque Polo y yo estamos discutiendo, ¿no? Y ya ni siquiera me acuerdo el tema. Era un tema en el que Polo estaba equivocado, evidentemente. No, es cierto. Ya no me quiero ya ni sentar siquiera aquí. me acuerdo del tema, porque lo de menos es el tema. La situación es que ahí estábamos discutiendo. Pero claro, cuando discutimos más en serio, por eso le pedimos a Fer que pusiera orden, cuando discutimos más en serio, pues claro, y él hace aspavientos y yo hago aspavientos y nada. Y Martín Moreno así, sentado en la silla de su casa, así de, en la madre, estos se van a agarrar a madrazos en la sala de mi casa. Y no, terminamos con la discusión, digan, por cierto, así discutimos él y yo, no tenemos ningún problema. Como de hecho no lo tenemos. De hecho es muy a gusto poder discutir apasionada y acaloradamente con alguien sabiendo que no tiene ninguna consecuencia negativa y que ni siquiera va a interferir en una relación de amistad, que simplemente al final es, mira, tú opinas eso, yo opino distinto, y ya. Nadie tiene la razón. Nos encanta pensar que la tenemos, pero no existe. Entonces, eso es lo que más me deja este libro, el poder trabajar con personas con las que, aunque no estés de acuerdo en todo, puedas tener respeto, puedas tener armonía, puedas tener amistad. Si nos llevamos eso a todo el país, podríamos construir algo mejor. Gracias, Juan Miguel. ¿Y para ti, Pedro? Siento que la próxima vez me voy a sentar De mi lado. Estoy arriesgando un poquito aquí la vida. Pues yo voy a ser honesto. La verdad es que cuando empezamos a trabajar el proyecto y empezamos a compartirnos textos, tuve miedo por el libro, porque los tres tenemos un estilo tan abismalmente diferente entre los tres, que dije, esto va a quedar un Frankenstein espantoso. Y claro, lo que pasa es que yo leí todos los textos, como estaban todos juntos y no estaban distribuidos, pues yo leí todos los de cada uno juntos y dije, ¿cómo diablos vamos a hacer para que esto cuaje en un libro? Eventualmente, ya que los leí ya todos repartidos, la verdad es que sí tienen una narrativa, sí cuajan, y lo interesante es que como
estamos al pendiente, estamos conscientes de las ideas que tenemos en común y leímos nuestros textos mientras estábamos trabajando. Entonces es muy común encontrar en el libro así como de, como dice mi querido amigo Sun-Tzu, como dice Polo, o sea, estamos entre todos reconociendo cuando estamos, cuando tenemos una misma idea y al mismo tiempo también estamos reconociendo que tenemos ideas diferentes. Entonces creo que también eso aporta una riqueza al proyecto porque hay un respeto entre los tres sobre las ideas que compartimos y las ideas que no compartimos, y que sí a veces desesperamos un poquito a nuestros editores en el grupo de WhatsApp, y yo creo que en momentos nos silenciaron, pero al final terminó un buen proyecto que representa la identidad de los tres, del trabajo de los tres, y que creo que invita a la reflexión sobre el México actual. Yo siempre digo que no podemos quedarnos repitiendo lo que nos dijeron alguna vez en una escuela, sobre, a veces que, por ejemplo, yo presento algo y les digo, ¿por qué dices que tal personaje era un villano? Porque lo decía mi maestra de cuarto de primaria. Y yo decía, tienes 50 años, no puedes seguir repitiendo lo que dijo tu maestra de primaria hace 40. Tienes tú que tener tu propio criterio para decir, estudié este personaje, tengo esta opinión sobre este personaje, me parece héroe, me parece un villano, me parece que aportó esto y al final su legado negativo es este otro, pero tenemos nosotros que tener ese criterio de decir, esto es lo que yo pienso de mi historia, sin que nadie nos la imponga. Y entonces yo creo que el hecho de que tengamos 3 visiones, como puede haber 20, aporta a esa reflexión del lector. Y quisiera terminar leyendo precisamente el final de la reflexión que yo puse en el libro, que creo que también va de acuerdo con lo que estoy diciendo. Dice, decía Porfirio Díaz que la historia es el espejo donde se refleja el porvenir. Pero si ese espejo está empañado, no sabemos a dónde vamos. Este libro es un intento de limpiarlo. A cada lector le corresponde asomarse a él para saber cuál es ese reflejo. Para algunos México está por cumplir 200 años, para otros más de 500. Cada uno tiene esa lección, porque el pasado está sujeto a interpretación y el futuro no está escrito aún. Eso nos toca a nosotros. Y a cada uno de nosotros nos va a tocar seguir interpretando la historia y seguir haciendo estos ejercicios, seguir rescatando a estos personajes y haciendo este tipo de libros para que más personas no digan, es que estoy repitiendo lo que me dijo mi maestra de cuarto de primaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Autores muy obedientes, debo de decir. Se los agradezco porque así nos da tiempo también para que ustedes puedan participar. Estoy pensando más o menos en un máximo de 5 preguntas para empezar después aquí la firma de libros, al margen de que tengamos otra sala después a las 5 de la tarde. Pero bueno, así podemos aprovechar también todo casi al mismo tiempo. Entonces, ahí hay una pregunta al fondo, por favor. Ahí hay otra, van 2, van 3. Bueno, nos faltan los micrófonos, ¿verdad? Eso sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando. Soy un lector asedio, sobre todo de Juan Miguel, que casi ya me eché todos tus libros. La verdad te felicito. Ahí por ahí te sigo en Facebook, soy Fernando Izquierdo. Por ahí teníamos un café pendiente hace mucho. Yo estoy ahí, que no podíamos coincidir. Pero bueno, mi pregunta para los tres es, en el estilo que ustedes trabajan de escritura, que se me hace una narrativa muy moderna, sobre todo muy ligera, que yo es algo que agradezco, porque como lo que comentabas, yo tengo 55 años, estudié la primaria en los años 70 y yo recuerdo que para mí la cultura o leer a los era inalcanzable, era muy alta, porque había muchas palabras que no entendía, conceptos que no entendía, y además si a eso le aunamos que estaba basada en un criterio, en un solo punto de vista, que podía ser basado en una política de cultura llevada a un extremo, pues imagínense, ahora a mis 55 años que logro leer lo que ustedes hacen, la verdad me abre un panorama muy rico y muy satisfactorio para poder formar mi propio criterio sobre qué es lo que yo pienso. Y algo que he aprendido de las lecturas que he llegado de ustedes es que al final de cuentas los personajes son seres humanos con defectos y virtudes, y que el gran problema es que, como dice Juan Miguel, los hemos idealizado. Mi pregunta es, yo sé que ustedes son
más jóvenes que yo. Bueno, Leopoldo, creo que por ahí vamos, ¿o no? No, ¿verdad? Creo que sí, eres mucho más chavo que yo. Mi pregunta es, cuando ustedes están escribiendo, yo no puedo negar que independientemente de que esté de acuerdo o no con una postura, sí tengo ídolos, o sea, sí tengo héroes personales. Cuando ustedes están escribiendo en ese ejercicio, ¿en qué momento logran desprenderse de esa admiración que pueden tener por alguien para tratar de ser objetivo? Cuesta trabajo, les gana, sí tienen esos, me imagino que también deben de tener admiración por algunos personajes de la historia. ¿Qué pasa a la hora de escribir y tratar de ser objetivo sin generar una tendencia a justificar, lo hizo por, no lo hizo por? Yo creo, esa sería como mi pregunta. En el ejercicio de la escritura con ustedes, ¿cómo le hacen para poder no caer en esa trampa? Y, híjole, es que yo estoy enamorado de este personaje, pero debo admitir que esto no me gustó o que esto sí me gustó. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Pedro, ¿cómo le hiciste con tu consentido Porfirio Díaz? Con Porfirio Díaz. Pues sí, mira, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo, independientemente de que me caiga bien o mal el personaje, en el caso específico de Porfirio Díaz, por ejemplo, me caía muy bien, pues sí, o sea, investigas al personaje, tienes esta voz en la cabeza que es el personaje, que es el que estás escribiendo, pero al final pues tienes que ser objetivo. La única forma en la que puedes encontrar esa humanidad es también contando lo malo, entonces pues aunque te duela y no te guste, lo tienes que contar. Y ahí sí es el sensor que cada escritor tiene y la excelente labor de los editores que de repente te querías guardar algo y te dicen aquí falta, ponlo bien, entonces pues también es trabajo en conjunto. Mira, yo por ejemplo, su consentido es Porfirio Díaz. Si ustedes leen su Yo Díaz, que supongo que ya lo habrán leído y si no pues lo tienen que leer, uno pensaría que se va a lanzar a defender a Díaz y a decir que fue lo máximo, y hay capítulos donde sí, pero hay capítulos donde no. Yo me enfrenté a eso ahora que escribí mi libro sobre Hernán Cortés, ¿no?, que sale en julio. Cortés es mi personaje predilecto, o sea, a un nivel fuera de serie. Vaya, en algún lugar de la novela, del libro, que no es novela, tuve la osadía de compararlo con Alejandro, ahí nomás. Es muy difícil cuando te encuentras episodios terribles y es tu personaje predilecto, ¿no? Y pues para mí nada más es estar muy consciente de eso, ¿no? Al final es un ser humano, aunque sea mi personaje. Entonces, oye, Cortés hace cosas maravillosas, sí, maravillosas. Oye, la matanza de Cholula, la matanza de Cholula es tremenda. Y bueno, tienes que tratar de entender qué pasó en la mente de Cortés y en todo el entorno y en la mente de los demás con la matanza de Cholula, con la Noche Triste, con la etapa más miserable de Hernán Cortés, que es el asesinato de Cuauhtémoc. Y de pronto es decir, a ver, este personaje que me cae bien hizo esta chingadera. Pues ni modo, y hay que decirlo, tratar de entender qué pasaba en esa persona, pero al final es decir, pero esto estuvo terrible y lo hizo, ¿no? Lo intento. Estoy seguro que la gente notará que mi libro aún así es un poquito a favor de Cortés. Traté de ser muy ecuánime con el señor, ya lo veremos. Bueno, yo quiero aprovechar a hacer un comercial. El libro de Cortés que va a sacar Juan Miguel va a ser una bomba, pero me permito hacer otro anuncio de que después vienen dos libros que por casualidad no nos pusimos de acuerdo, pero Juan Miguel va a sacar uno que se llama El Retorno de Quetzalcóatl y yo, Secreto Azteca. Así que prepárense porque va a estar bueno. Va a estar excelente, por lo mismo que han visto, puntos de vista diferentes, pero es increíble la sinergia que yo siento con Juan Miguel, la verdad, lo digo de corazón. Y ya después con esos libros podremos discutir sobre la existencia o inexistencia de Aztlán. Pues sí. Que justo es el tema. Y un punto más para responder a esto de los héroes, yo también lo voy a compartir. El tema de los héroes, aquí sí me voy a ir al extremo. Hay teóricos de la sociología que lo que dicen es un héroe en una determinada sociedad es un prototipo presentado a la población por parte de un grupo, eso es teoría de conspiración si quieren, por parte de un grupo al cual le interesa que ese sea tu héroe. ¿Por qué? Porque él es el que logra que la sociedad actual tenga un status quo donde todos estemos bien. Hay que admirar a tal, y hablábamos del tema de Benito Juárez, ¿no? O sea, hay que admirarlo, pero no hay que idolatrarlo.
El caso, por ejemplo, de Madero es otro ejemplo. Yo cuando hice Secreto 1910, muchos decían, es que yo creía que él había sido todo, ha hecho todo por idealismo, y resulta que no, o sea, no, él fue usado por otros, por el grupo Rockefeller, bueno, y por el grupo de los que crearon IBM, para que se imaginen. Y muchos decían, pero ¿por qué tratas así nuestros héroes? A todos nos han dicho, ¿no? ¿Cómo destruyes un héroe? Y yo siempre les digo, para mí no importan los héroes del pasado, para mí lo que importan son los mexicanos de ahorita. Merecen y necesitan la verdad, porque hoy es cuando podemos cambiar el futuro. Si tenemos todavía héroes que hay que idolatrar, eso es lo que nos esclaviza. Lo único que importa es la verdad y poder construir hoy un mejor país, más libre y más fuerte, donde cada quien sepa cómo hacer para que México sea mejor. Bueno, eso es todo. Gracias, buena tarde. Aurelio Quiroz, a sus órdenes. Señores, un honor estar aquí con ustedes. Yo soy lector de los tres, pero algunos prefieren a Zunzunegui, los conspiranoicos leemos a Polo Mendívil y no somos pocos, no somos pocos. Un gusto decirle a la editorial que es un acierto que estén reunidos, porque son líderes de opinión que, en mi punto de vista, son los líderes que además son voces de nuestra generación. O sea, nosotros los estamos leyendo ustedes, los estamos siguiendo, estamos aquí. Aunque escuchamos los puntos de vista cuando uno dice, no, la democracia no existe porque el pueblo no está preparado porque es irracional, y alguien más dice, pues es irracional porque alguien conspiró para que fueran irracionales. Entonces en medio, entiendo por qué está sentado en medio Pedro Fernández, ¿no? Para evitar ese conflicto. O sea que yo creo que son un excelente equilibrio, pero yo sí creo además que fue otro acierto que el maestro Martín Moreno prologara, porque pues es digamos que el decano que pues también bregó ahí en la lucha siempre con sus publicaciones, algunas bastante controversiales, llamémoslo de algún modo, y pues lleva años en medio de la polémica y sigue denostado, ¿no? Y lo atacan, ¿no? Aunque la verdad es que nosotros lo seguimos, aunque no estemos de acuerdo, pues porque son voces distintas, son voces rebeldes de un punto de vista, y está prologando a otros rebeldes que nos están motivando a que pensemos distinto, a que pensemos, ya ni siquiera como alguien, ¿no? Que pensemos únicamente, que tengamos un criterio propio con base en distintos puntos de vista, que por muchos años no los tuvimos. O sea, decíamos, esto es lo que es. Y si a alguien de nosotros se nos ocurre decir algo tantito distinto, entonces estamos mal de nuestra cabeza y no sabemos nada. Y somos ignorantes solo por cuestionar o por dudar. Finalizo diciendo que es necesario, y esta no es una pregunta, o sí, es un planteamiento para todos ustedes, para la editorial. Necesitamos otros foros, otros canales para poder escucharlos, plantear varios puntos, porque tienen muchas cosas que decir. Y esta hora que nos dan aquí en el Palacio no alcanza para poderlo ver, y creo que valdría la pena que se unieran, además del proyecto en el producto final que es este libro. Creo que valdría la pena que los viéramos en algún foro, en otro tipo de foro, en las redes juntos, debatiendo. Ya cuando tengamos la presentación oficial te avisamos, y ahí yo creo que sí podría expandirse mucho más el tiempo para hacer una discusión más profunda, pero eso… Muchas gracias lo sabrás por prontísimo. todo. Felicidades. Última pregunta. Con permiso, buenas tardes. Quisiera que me permitieran 2 minutos para tratar de aportar algo. Yo vengo de Venezuela, aunque yo viví los últimos 20 años de mi vida en Asia, entre China y Japón. Y estos últimos 3 años, cuando llegué aquí, me he encontrado con una sorpresa bastante interesante. Me he encontrado con un Leopoldo y sus conspiraciones y toda la pasión que le pone a cada libro. Estuve investigando sobre Pedro con sus biografías muy buenas sobre los villanos que terminan siendo buenos porque son personas. Y toda la parte, todo el mundo completo como lo ve Juan Manuel, ha hecho que esté sucediendo algo que probablemente no nos hemos dado cuenta, que es que la forma de ver la historia está cambiando. Siempre la historia se ha visto desde el punto de vista del ganador, que es normalmente como se escribe la historia, y desde hace poco tiempo hacia acá ya los perdedores estaban poniendo su otro punto de vista. Pero ellos están empezando a tener un punto de vista que es
el que está afuera, pero conoce muy bien lo que está pasando adentro, que es un punto de vista con conocimiento, pero sin la pasión de tener que irse a favor de uno o a favor del otro. Y es exactamente donde viene la diferencia entre revolución y evolución. Si nos vamos a la RAE, revolución es un cambio brusco. Los cambios bruscos pueden ser de corto tiempo, de largo tiempo, pero nunca dejan base. En cambio, lo que está sucediendo ahorita es una evolución del pensamiento histórico. Ellos están viendo la historia desde otro punto de vista, donde nos hacen pensar a nosotros y nos hacen interesarnos en conocer las diferentes verdades, pero de un punto de vista evolutivo. Por eso es que considero que esta etapa se llama evolución del pensamiento histórico. Antes de cerrar, para pasar a la firma, porque no la vamos a empezar aquí, de lo contrario nos van a echar y no tiene sentido. Polo todavía quería decir algo antes del cierre. Muy rápido, solo quiero darle un reconocimiento enorme a mi querido Manuel, gran hermano de América Latina, un hombre brillante. Gracias por compartirnos. Y también Aurelio Quirós, que está con nosotros, que acaba de hacer la penúltima pregunta. Solo un detalle quiero decirles, él ha sido director de Protección Civil en Gustavo Madero, la delegación, pero más que ello, él es un héroe. Cuando fue el sismo de 2017, él estuvo en los escombros, estuvo salvando gente, y es un honor enorme ser tu amigo, hermano mío. Te admiro muchísimo. Además está escribiendo un libro sobre Maximiliano también, con otra versión diferente a la de un servidor, y es un hombre muy brillante. Yo te admiro y te agradezco que estés aquí. Pues ya solo me queda agradecerles por permitirnos compartir con ustedes este libro México a tres bandas. Espero que hayan disfrutado la tarde, espero que lo lean, que lo compren. Ahora van a hacer la firma aquí en el salón de firmas, que está del lado izquierdo, y nos vemos ahí. Entonces, muchas gracias y que pasen buena tarde. Gracias.